¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues soy psicólogo de profesión ya con 12 años de experiencia. Con el tema de la pandemia he iniciado un canal en YouTube con mi nombre, pero también en Facebook coloco los diferentes videos que estamos desarrollando. Principalmente son videoconferencias sobre psicología teórica y sobre psicología aplicada, pero también generamos entrevistas desde diferentes puntos de vista, desde la diversidad, desde la libertad de pensamiento, desde la libertad de expresión, entrevistas con personajes de diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales, musicales, con psicólogos también estamos realizando diferentes entrevistas. El día de hoy estoy acá con Verónica Abad, ¿sí? Con la cual mantendremos un diálogo. Si bien es una entrevista, pero a veces también a manera de diálogo. Verónica Abad en este momento está en Argentina, ella es cuencana, ecuatoriana, y en este momento está residiendo en Buenos Aires, en Argentina, y ella es licenciada en Administración de Empresas, también es coach profesional y ejecutiva, también es consultora de diferentes empresas, es especialista en neuroliderazgo y neuromarketing, fundadora de redes internacionales de mujeres directivas, directora del programa HACER y, bueno, también una libertaria, se considera también una libertaria, y un sinfín de otros títulos y menciones a lo largo de su vida. Y con ella abordaremos el tema de mujeres y libertad, ¿sí? Ahora con esto del surgimiento de los feminismos, del surgimiento de posiciones políticas también en torno a eso, el tema de género, y le he visto a ella en diferentes entrevistas, debatiendo con feministas, debatiendo con diferentes personas que están relacionadas con los temas de género, y por eso es que justamente le he invitado, y ella, le agradezco a Verónica por haber aceptado esta invitación, y le dejaré ahora a ella que se presente y que si tiene que acotar algo más o algo que no dije correctamente de su presentación, pues lo dejo a ella para que se presente y le doy la bienvenida. Bienvenida, Verónica. Muy buenas noches con todo el público oyente. Desde acá, desde la Argentina, un saludo cordial. Espero que pues todos estemos bien. Muchas gracias, Elvis, por la invitación a la entrevista. Espero agregar valor sobre todo al conocimiento y pues que cada persona, según su criterio, podamos sentarnos en un espacio en el que podamos tomar conciencia sobre todas las cosas, ¿no? De lo que acontece y de lo que pasa. Como bien decía Elvis en la presentación, a lo largo de mi carrera, tanto profesional como también tanto empresarial y en la parte como mujer, se puede desarrollar y también muchos proyectos, ¿no? En el cual de cierta forma tuvieron un punto en el que se unió con la parte política también, porque yo digo, todos los seres somos políticos y en algún momento dado, como algún momento alguien me decía, ¿no? Si es que tú no te ocupas de la política en algún momento se va a ocupar de ti. Y sí, mucha gente dice, uno habla todo de política, y es la verdad, porque a la final todo llega a ser político, ¿no? Y todo lo que nos rodea a la final llega a ser política. Entonces, por más que seamos madres, amas de casa, ¿no? La mujer en todos los ámbitos y en, en las áreas que se pueda desarrollar, a la final debemos aprender a conocer también, aprender a manejar principios de políticas y políticas públicas, que también es importante conocerlas. Y a lo largo de esto se ha podido desarrollar. Yo antes de venir a la Argentina estuve haciendo uno de los proyectos de cierta forma de muchos años atrás, eh, un liberal clásico, porque yo soy una liberal clásica de pensamiento, liberal clásico. Quizás ahí te podría corregir, no soy una libertaria, soy una liberal clásica. ¿Cuál es la diferencia? Es el hecho de que el liberalismo clásico, aparte de que puede en la parte económica
somos nosotros defensores totalmente de la libre empresa, del libre comercio, pero sin apartarnos de muchas reglas conservadoras, como por ejemplo la parte de ser una mujer provida, ¿no? No me considero una feminista justamente porque del hecho que soy una liberal clásica, estamos hablando de que todos somos iguales ante la ley y eso es lo que nosotros defendemos, ¿no? El hecho de un estado mínimo en la vida de las personas, porque somos las personas que tenemos que ser responsables de nuestros actos, obviamente de esas consecuencias también. Y eso es lo que ha diferenciado realmente tanto en mi parte profesional como en mi parte personal como mujer y madre. ¿Por qué? Porque uno como madre tiene que también influir los valores y principios a los hijos y que tiene que estar realmente. Nosotros buscamos un cambio en nuestros países, ¿no? Y yo pienso que eso tiene que empezar desde casa. Y en casa se tiene que hablar claramente y hacer diferencia del respeto, por ejemplo, hacia las otras personas. El entender y hacer entender y comprender a un hijo la importancia, por ejemplo, de del respeto hacia la propiedad privada, ¿sí? Principios que a la final uno dice que no tuvieran nada que ver, pero hasta el día de hoy, y mientras sigue pasando la vida, entendemos de que eso es parte de nosotros y que tiene que ver con la ideología de género, que es lo que hace un rato mencionabas tú. Justamente empieza por ello, porque el principio y el respeto a la propiedad privada quiere decir que es el respeto primeramente a mi cuerpo, a mi pensamiento y por ende al de las otras personas, ¿no? No estamos hablando únicamente de algo material, sino algo que se tiene que ser respetado fuera cual fuera el pensamiento o ideología o la raza o el color o la cultura de las personas, ¿no? Entonces, ese respeto justamente que creemos que no es tan importante, por ejemplo, en la vida de un niño, ¿sí? Pues cuando somos grandes estamos viviendo cosas hoy en día que decimos monstruosas al ver cómo la gente se violenta entre sí, al ver cómo la gente se corrompe de manera tan sencilla y tan fácil. Y obviamente una de esas fases es la política, porque hoy en día todo político es símbolo de corrupto, ¿no? Cuando realmente la política está hecha desde un inicio del ser humano justamente para hacer todo lo contrario de lo que hoy entendemos como política, que no lo es. Es una politiquería donde el poder, donde las ambiciones se cruzan y por ende el que tiene el poder es el que manda, sin importar lo que fuera, sin importar los derechos de las otras personas, sin importar absolutamente nada. Es decir, hoy en día el peso de nuestra Carta Magna ya no tiene ninguna validez, ¿no? El derecho o en sí la estructura de una república que la defendemos nosotros tampoco es válida hoy en día. Hacemos trapeador de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque están los intereses económicos, están los intereses políticos y eso entendemos por política, ¿no? Entonces, realmente es lamentable, sin embargo, las personas que queremos hacer política y una política diferente, no una politiquería, sino más bien entender de que la política está ahí porque es necesario que haya una democracia, pero también una república. Vamos a recordar que lo que significa democracia es el gobierno del pueblo, pero una democracia sin una república no funciona. ¿Qué quiere decir la república? Es la unión de las leyes que a nosotros nos tienen que gobernar. Entonces, una política tiene que ir de la mano de la ley. Porque imagínense si dejáramos que el pueblo nos gobierne, ¿sí? Fuera un caos también total. Eso quiere decir democracia. Entonces, una democracia sin una ley, sin el respeto a la república, no tiene sentido. Igual sería quizás igual o peor que una anarquía, ¿no? Donde pues todos los, digamos, los poderes que pueden unirse, pueden desunir, llega a ser a la final una tragedia en un país, ¿no? En un pueblo. Entonces,
con referente a esto del feminismo, cuando me preguntan a mí, ¿eres feminista? Yo digo, no, no soy una feminista. Con eso no quiero decir que hoy en día no haya una violencia, pero la violencia no es que es de género. La violencia está tanto para hombres como para mujeres, para niños, para ancianos, para jóvenes. La violencia no tiene por qué ser diferenciada que porque soy mujer hay violencia, ¿sí? Es como tampoco puedo negar que aún en nuestros países y en nuestros pueblos latinoamericanos existe todavía el machismo, claro que lo existe, ¿sí? Que existe una violación doméstica, también existe, ¿sí? Que existen los hombres que matan a mujeres, lo han catalogado como femicidios, pero no es así, es una persona quien muere, ¿sí? Porque hay también hombres que mueren en manos de mujeres. Entonces, es decir, el problema no es que hay femicidios, el problema es que hay una violencia general, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues yo digo, no, yo no soy una feminista porque yo todavía creo en el modelo que ha sido puesto en este universo que funciona en equilibrio y que es ser hombre y que es ser una mujer. Desde nuestra naturaleza, un hombre es diferente a una mujer, porque el hombre tiene específicamente cosas que hacer como la mujer específicamente tiene que hacer. Fuimos creados de esa forma. Entonces, a esta altura, querer cambiar, obvio que va a haber un desequilibrio. Por eso es que vivimos lo que estamos viviendo, ¿sí? Movimientos LGBTistas, movimientos, hoy en día se escucha más este movimiento Black Lives Matter, ¿sí? Que a la final son movimientos marxistas, que a la final, ¿qué es lo que hacen? Dividirnos, ¿sí? Cuando realmente deberíamos, hombres y mujeres, ser un equipo para todo, tanto dentro de un hogar, en un matrimonio, como en una empresa, ¿sí? Como en la parte de gobernabilidad para un país. Es decir, las mujeres están en todos los ámbitos, tanto como los hombres también lo están. Pero ¿y por qué no? Yo hace meses atrás, creo que un año, tuve un debate con la concejala Paola Flores, ¿sí? En donde ellas en ese momento, al movimiento feminista que ellas que pertenecen en la ciudad de Cuenca, ¿sí? Una de las dirigentes es ella, como concejal de la ciudad de Cuenca, prácticamente derrogaron al vicealcalde, pero con la razón única de ser hombre, ¿no? Que lo eligieron por ser hombre. Y ellas, según la ley de cuotas, que se abre políticamente según la ley de la COTAP, pues ellas decían que tenía que ser una mujer, ¿sí? De manera obligatoria, porque era una discriminación si no era una mujer. Pero cuando realmente lo que hacen estos grupos minoristas es dividirlos a la final, ¿sí? Porque qué mejor que sea una persona eh, de amplio perfil que pueda desempeñar correctamente una vicealcaldía. Nosotros, yo siempre digo, ¿qué es lo que uno busca como ciudadano? Eh, yo como ciudadana busco el mejor gobernante, el que esté más capacitado, el que realmente crea que puede hacer algo o un cambio en un país, ¿no? Como madre, ¿qué elijo yo? Yo elijo la mejor escuela, como madre yo elijo el mejor profesor, yo como madre elijo el mejor médico para que me traten, es decir, elijo la meritocracia, ¿sí? No elijo porque simplemente una ley me dice que tiene que ser una mujer. Entonces, Ahora, todas... ahí sí quisiera interrumpirle, Verónica, y decir, Ujú. realmente, en este caso, por ejemplo, de las feministas y feministas a veces radicales, eh, lo que piden es igualdad, digamos, o que hayan en los cargos políticos hombres y mujeres, pero de pronto, no sé, en cargos de la construcción, en cargos de la electricidad, en cargos de obreros, ahí ya no piden. O sea, ahí ya no Claro, piden esta famosa ley de cuotas, solamente en cargos que, desde mi punto de vista, parece que les conviene nada más. exacto, exactamente.
Yo recordaba porque hace 2 años yo estuve, viaje a Israel, ¿no? Y en Jerusalén me encontré con muchas mujeres soldados, ¿no? Y indagaba un poco cómo es esto. Entonces, en países que también en algún momento dado como ley pusieron una igualdad en el sentido de que hombres y mujeres tienen que ser iguales, pero también era, así como era obligatorio para los hombres hacer la militancia, también lo era para las mujeres, ¿sí? Y yo estaba reunida con mujeres de muy alto rango, ¿sí? En el ejército israelita, en donde eran mujeres estrategas, ¿sí? Comprometidas con su país, que estaban también haciendo la parte militar. Entonces, yo había escrito hace ese tiempo en el post que lo hice, decía, bueno, yo no veo aquí a ninguna de las mujeres que dicen pelear por sus derechos feministas pidiendo que también haya algo así también en sus países. Yo quiero ver quién está enlistada para hacer el ejercicio militar y quién está decidida a ir a una guerra, ¿no? Sin embargo, hacemos el ejercicio lobista para que en lo mínimo se apruebe leyes como el aborto, ¿sí? Entonces, donde hacemos charlas hacemos marchas entre, entre comillas pacíficas, que realmente no suelen ser pacíficas, ¿no? Pero sin embargo, creen que la gente no se da cuenta porque al fin y al cabo son minoría, ¿no? Yo digo, son leyes que quieren meter ya no por urnas, que sería lo democrático. Por ejemplo, en el Ecuador se aprobó a fuerza el matrimonio igualitario, ¿sí? No entró por una asamblea o por votación de nuestros legisladores, que eso sería lo normal, una ley aprobarse por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de ecuatorianos, si es que pusieran en urnas una pregunta como ¿usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario o usted está de acuerdo con legalizar el aborto? La mayoría del pueblo ecuatoriano va a votar que no, porque afortunadamente en el Ecuador todavía hay una mayoría silenciosa que se le conoce, pero hay una mayoría que no está de acuerdo con esas cosas, ni con la identificación de género, ni con esto de todo lo que nos trae toda esta agenda lobista. Ahora, lo que hacen es meter a través justamente de cortes constitucionales. Y a la final, entre 5 personas decidieron en la Corte Suprema que prácticamente se hacía efectivo el reconocimiento y el derecho al matrimonio igualitario, ¿sí? Atropellando toda la mayoría decisiva de un pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, o la ley de cuotas, lo único que ha hecho es a nosotros quitarnos como mujeres, porque no es un favor que nos hacen, porque yo no conozco hasta este momento en la Constitución ecuatoriana un solo artículo que diga que las mujeres no podemos lanzarnos a la política o que no podamos ocupar cargos o puestos tanto empresariales en la parte privada como en la parte pública. No Ahí le existe interrumpo, una sola pero ley. ahí le Ujú. interrumpo, Verónica. Bueno, efectivamente, digamos, no hay una ley que impida eso, pero el argumento que tienen muchas feministas es que, por ejemplo, en toda la historia del Ecuador no ha habido una mujer presidenta, a excepción en el 97, me parece que fue, de Rosalía Arteaga. Entonces, Ajá. como que, y eso se replica a veces en los mismos municipios, en las mismas prefecturas, donde que las feministas argumentan que dicen que nunca ha habido una mujer y por lo tanto es una sociedad machista. O sea, ¿cómo Ujú. le ve usted este aspecto? Si bien en la ley no hay una prohibición, no hay una prohibición de que las mujeres ejerzan esos cargos de alto rango, digamos así, pero eh, ¿cómo podríamos explicar? Porque el argumento de ellas es que nunca ha habido una mujer presidenta. Ujú. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto de aquí? Y esto se replica en los municipios también.
claro. Ahora, la explicación es única y exclusivamente cultural. ¿Por qué? Porque son las mujeres quien votan por los hombres. A ver, actualmente el Consejo en la ciudad de Cuenca, Consejo Cantonal, ¿sí? Tenemos dos únicas mujeres que estuvieron como principales candidatas, ¿cierto? Y el resto son hombres, son varones, concejales, incluido el alcalde y el vicealcalde, ¿no? Los 13 que son, son 15 en total. Exacto. Son 15 exactamente. O sea, dos mujeres y Pero, 13 varones. exactamente. Pero ¿quién los votó a ellos? Hombres y mujeres cuencanas, ¿no? Ahora, ¿por qué votan las mujeres por los hombres? Sería la pregunta. Porque si fuera tan machista o el sentido democrático, ¿cierto? Las mujeres por lo menos votaríamos por todas las mismas mujeres, entendiendo que estadísticamente somos más mujeres que hombres. En el Ecuador, claro. Entonces, Y en Cuenca también. obviamente, entonces tendría que ganar las mujeres y las mujeres votásemos por las mujeres si eso fuera ley. Pero no, eso ya deja de ser una democracia. Entonces, yo como persona, no como mujer, sino como persona, como ser humano que soy, tengo que pensar en el mejor candidato. Pues entonces las mejores ofertas, la mejor promoción será de hombres y por algo las mujeres votan, ¿no? Y tanto es así que dentro del mismo Consejo Cantonal, cuando estaban eligiendo al vicealcalde, yo les voy a recordar al pueblo cuencano, ¿sí? Cuando estaban votando para elegir al vicealcalde, ninguna de las dos mujeres votaron por ellas mismas, ¿no? La una ni se apoyó a la una ni la otra a la otra mujer. Entonces, eso es la falsedad más grande que querramos poner de que existe machismo en el momento de las urnas. No es cierto. Dejaría de ser una democracia, dejaría de haber libertad, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que por ley o por obligación tener que votar a una mujer, porque si no voto por una mujer soy una machista. No, no es verdad. Entonces, toda esta ley de cuotas, lo único que ha servido, y justamente son los modelos progresistas, ¿sí? Marxistas culturales, que es lo que hacen es dividirnos, porque a la final llega a ser una división. Antes la división del marxismo clásico era dividir entre ricos y pobres, entre empresarios y empleados. Eso es lo que hacía básicamente cuando leemos nosotros el libro comunista que está escrito desde muchísimos años atrás, casi hace 100 años atrás, ¿no? En donde básicamente había y separaban y hacían divisiones. Y bueno, eso es lo que se sigue practicando hasta ahora, ¿no? El dividirnos. Ahora, el marxismo cultural, que no ha dejado de ser comunista, ¿no? Porque hoy en día, como ya no se usa la palabra comunismo, porque sabemos que de cierta forma el ser comunista ya es malo, pero ahora se disfraza de palabras como progresistas, como socialistas del siglo XXI, como grupos como el Foro de Sao Paulo, que ahora se transformó y ahora es el Grupo de Puebla. Es decir, eh, va como que transformándose, pero no ha dejado de ser comunista. Cuando uno abre y se encuentra con los 10 puntos que reza el libro comunista, ustedes van a ver que los 10 puntos que están escritos ahí todavía los sigue habiendo en nuestras constituciones y en nuestras leyes, ¿sí? Hablamos, cuando leemos Marx, cuando leemos Engels, estamos leyendo y estamos viendo que desde esa época ya se hablaba de la división entre hombres y mujeres. Ya se hablaba en que la mujer era menos y la mujer era más, ¿sí? No es un tema religioso, porque si hablamos ya de religioso todavía es dar una pauta más para hacer entender de que el matrimonio igualitario o que el aborto va contra nuestros principios, porque no es cuestión religiosa, sino ¿por qué? Porque el hecho de que el comunismo entendió en aquel momento, Marx entendió de que para destruir el capitalismo tenía que destruir la familia, ¿sí? ¿Y por qué tenía que destruir la familia? Porque, bueno, la familia es la célula en donde nace el capitalismo.
entendiéndose que capitalismo es cuando dos personas voluntariamente se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y hacen un cambio de valores o económico de manera voluntaria. Entonces, cuando se casa una pareja de personas, ¿qué es lo primero que se piensa? ¿Qué piensa la pareja cuando apenas se casa? Dicen de qué vamos a vivir, ¿verdad? Entonces empiezan enseguida a pensar y dicen, vamos a ponernos tal negocio, o yo soy hábil con la cocina, o yo soy hábil con tal cosa, y la gente empieza a producir, empieza a armarse el capitalismo. Entonces, como enemigos aférrimos, Marx y Engels sabían de que el capitalismo comienza en la familia. De esa razón es por qué hoy en día el marxismo cultural sigue apuntando a deshacer la familia, el núcleo más fuerte de la sociedad, justamente para poder derribar el capitalismo. ¿Y Y eso es lo que está pasando. de qué formas está actuando este marxismo cultural, este neomarxismo o este postmarxismo también que se le denomina? ¿De qué forma actúa para destruir a la familia? ¿Cómo ha ido destruyendo a la familia ecuatoriana, por ejemplo? Exactamente, a través de la parte cultural. Por ejemplo, se habla muchísimo de la ideología de género, pero no sabemos que la ideología de género es una agenda que lastimosamente es lanzada desde la social, o lo que nosotros le llamamos de los socialistas que están fuera, ¿sí? Unido justamente a organizaciones que han tomado fuerza, como es, por ejemplo, la ONU, ¿sí? La ONU como organización que en un momento dado nació para poder defender la libertad, poder defender a los estados, que para eso nació en el año en el que nació, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, hoy en día es simplemente un organismo en el cual inyectan, ¿sí?, todas las ideas socialistas y marxistas a los pueblos, porque tienen el poder para hacerlo. Por ejemplo, acabo de leer en un artículo justamente que el presidente de la República dio a la nueva vicepresidenta, ¿sí?, a la señora Muñoz, dio y le asignó, por ejemplo, dentro de sus actividades, aparte de facilitar el comercio exterior, fortalecer la aduana, ¿sí? También le puso como asignación implementar la Agenda 2030 de la ONU. Pero como es desconocimiento nuestro, usted se pregunta, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Que se supone que está hecho, es un proyecto para el desarrollo sostenible de los países, conocidos como los ODS, ¿no? Que son 17, en donde dentro de esa agenda, ¿sí?, tiene que ir la legalización del aborto, por ejemplo, ¿cierto? Y dentro de esa agenda la llaman para mantener la salud y la llaman salud, ¿sí? Entonces, estos ODS, nosotros lo que vemos es que viene justamente desde el apoyo, desde la Internacional Socialista, queriendo de que se implante. Entonces, por esa razón, yo hace un rato le decía, hoy en día todo esto de la ideología de género, del matrimonio igualitario, de la legalización del aborto, de la cuestión de la educación sexual, que lo pintan tan bonito porque como engañosa y mentirosa se mete toda esta agenda en nombre de, usando términos muy amigables, pero a la final son totalmente aberrantes a la sociedad, ¿sí? Aberrantes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la agenda ideología de género, sabemos que tiene, dentro de ella está la educación sexual, ¿sí? La ponen como educación sexual. No es una educación sexual. Educación sexual es cuando una persona profesional enseña la forma que funciona el cuerpo biológicamente. Estamos dando sexualidad, ¿sí? En el aspecto psicológico igualmente, estamos dando cómo funciona el cuerpo humano y la naturaleza, o en hombre o en mujer. Eso es una educación sexual que debe ser dada y que debe ser ilustrada en los establecimientos de educación, por supuesto que sí. Pero cuando ellos dicen vamos a darle educación sexual,
y atrás de eso hay toda una implementación para enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños, desde los 4, desde los 5 años, justamente a que ellos tengan la opción de la autodenominación sexual, es decir, la autopercepción que ellos puedan tener. Entonces nace justamente los diversos géneros, ¿sí? Cuando realmente todo esto es anticientífico, porque yo no he conocido a alguien que nazca con alas, alguien que nazca con una cola. Yo no he conocido seres humanos que nazcan, no sé, se me ocurre, porque ahora las personas que tienen esa autopercepción de creerse una niña de 5 años, un hombre de 50, entonces es decir, algo está pasando en el mundo. Eso no puede ser, eso y eso es anticientífico, porque en ninguna parte está que haya más, haya nada más que dos sexos, o el masculino o el femenino, ¿sí? No existe más, y la comprobación científica está ahí. Entonces, no es que las personas nacen, ¿sí? Creyéndose un género X o un género aquello. Y tanto así que la misma ONU ni siquiera se pone hasta hoy en día de acuerdo cuántos géneros existen. ¿Sí? Hay en algunos lados reconocen 200 géneros, otros más, otros menos. Es decir, los géneros que supuestamente entre nosotros tenemos, es decir, pueden autopercibirse cualquier cosa, ¿sí? Y yo me pregunto entonces, eso en la legalización, en la parte legal, en la parte ya en sí como personas y la ley que nosotros tenemos, entonces ¿en dónde queda? ¿No? ¿En dónde queda tanto género que tenemos? Respecto al tema ahí entramos al tema también de cómo se educa también a los adolescentes respecto a estos temas de las identidades sexuales, digamos así, Ujú. porque también la educación sexual implica también, por ejemplo, los altos niveles de embarazo adolescente. ¿Qué opina de esto de aquí? Porque, a ver, yo de alguna manera también sí me formé con algunas feministas desde el año 2001 y lo que ellas planteaban en esa época y supongo que ahora también lo siguen planteando, es que la forma a ver, la forma de educación sexual que ellas querían o que ellas quieren todavía, o que todavía están fanatizándose cada vez más incluso, lamentablemente lo digo así. Yo soy un disidente de esas ideologías porque venían con fanatismos y bueno, evidentemente que hay un alto índice de embarazo adolescente. Entonces, el justificativo para evitar el embarazo adolescente es justamente la educación sexual. Entonces, ahí yo sí le pregunto a usted, o sea, ¿cómo, cómo prevenir el embarazo adolescente si no hay una educación sexual que corresponde a eso? ¿Sí? ¿Cómo prevenir los embarazos adolescentes? O usted cree que la ideología de género mismo ha provocado que haya ese embarazo adolescente? ¿Cuál es su perspectiva respecto a eso? A ver, eh, yo que sepa, digamos, los embarazos no deseados no son de nuestra época o de nuestra generación. Siempre han pasado, siempre han existido, ¿sí? No digo que esté bien, no digo que esté mal, digo que siempre ha existido, ¿sí? Cuando decimos un alto índice de embarazos no deseados, ¿sí? Pues bueno, quiere decir pues que de pronto eh, en nuestros hogares, como vuelvo a repetir, en el núcleo más íntimo de la sociedad, pues algo está pasando, ¿no? Eh, yo que sepa, realmente la ideología de género hace, pongámosle, unos 40 años atrás no existía. Sin embargo, en la historia ha existido tres olas de feminismo. Nosotros vivimos la tercera, ¿sí? En la primera ola feminista, justamente lo que implicó en ese momento dado era pues de que la mujer tenía derecho a votar y la mujer tenía derecho también a muchas cosas que en ese momento no eran tomadas en cuenta las mujeres. Sin embargo, la historia
demuestra con cosas contrarias. Porque, por ejemplo, dentro de la monarquía hubo reinas y hubo muy buenas reinas en las que promulgaron justamente la diversidad y el poder de lo que era ser mujer, sin necesidad de tener que matar a los hijos, sin tener que matar a los hombres, a nuestros hombres, ¿sí? Sin tener que crear esta leyenda y este satanismo al patriarcado, ¿sí? Porque lo que hacen es justamente satanizar todo eso, cuando la verdad ese es el orden en el que nosotros vivimos y hemos vivido bien, ¿sí? Por ejemplo, los años más prósperos que fueron los años 50 y 60, donde viene la segunda ola del feminismo, donde en esos momentos el romanticismo, el respeto a la mujer, porque nosotros podemos verlo culturalmente en las películas, nosotros podemos verlo en esos momentos en la música, Elvis Presley, todos los que en Hollywood de ese momento desplegaban, sí, era realmente un romanticismo y un respeto ínfimo a la mujer. Sin embargo, viene la segunda ola feminista de los 60, ¿sí? En donde prácticamente la mujer quiere despojarse con esta nueva ideología donde el amor, sexo y paz era todo lo que tenía que recibir si no importaba nada más, ¿sí? Entonces, es decir, todo esto viene culturalmente. Entonces, por más que a mí mi hijo me viene a decir sexo, alcohol y drogas, o sea, está todo bien porque todo es paz y todo es amor mientras no hagamos daño al prójimo, yo ya estoy abriendo una puerta que no es la correcta, porque gracias a esos principios y valores que se han mantenido, pues también se han mantenido. Entonces, hoy se ha perdido todo eso. ¿Por qué? Porque lo cultural ya no importa el hecho de que nosotros podamos vivir unos roles que han sido establecidos y vuelvo a repetir, lo que hemos hecho es un desequilibrio, hemos creado un desequilibrio, ¿sí? Le habla una persona que yo estuve casada por 18 años, tuve un divorcio, ¿sí? Experimenté cosas muy complejas, muy difíciles. Sin embargo, eso no me ha quitado el hecho de que tengo 3 hijos varones, ¿cierto? Y que debo aprender a formarlos sin machismos, pero formarlos con el respeto ínfimo a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiera o no, el género femenino, para mí el sexo femenino, ¿cierto? No es que es débil, pero sí es frágil. Porque, a ver, yo no sé, no he visto yo mujeres como hace un rato ponía Elvis como ejemplo en la construcción, ¿sí? Yo no he visto mujeres cargando saquillos y cargando cosas como esas, ¿sí? No he visto mujeres, pero sí he visto mujeres que trabajan de sol a sol por sus hijos, sí he visto mujeres que lo que hacen es estudiar de sol al sol para ser alguien en la vida, y sí he visto mujeres que se sacrifican, y es decir, sí existen los modos de poder hacerlo. Así como he visto hombres de igual manera que no duermen porque trabajan y estudian al mismo tiempo para poderles dar a sus familias lo mejor y a sus hijos también lo mejor. Entonces, es decir, eh, si usted me dice a mí qué sería como para detener este alto índice de embarazos no deseados, bueno, vamos a las familias. ¿Qué está pasando con la familia cuencana? ¿Qué está pasando con la familia ecuatoriana? ¿Qué pasa con las familias en el mundo? ¿Sí? Esto no se puede transgredir y llevar a una ley en donde personas que están sentadas en un congreso, en una asamblea, puedan decir qué es mejor dentro de las puertas de mi hogar hacia adentro para mí, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer eso? Justamente las feministas lo que quieren es que sus caprichos, porque no no tienen fundamento ni científico, ni histórico, ni estadístico, ¿sí? Como para decir, algo tenemos que hacer. Lo que únicamente quieren es usar el Estado nada más para imponer su pensamiento ideológico para nosotros, porque la educación sexual no es una educación sexual lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren es un adoctrinamiento, que es muy diferente. Y ya digo, lo único que se busca con eso es la destrucción de la familia, porque una persona que por sí se autopercibe transexual o lo que quiera autopercibirse, ya no va pues poder procrear, ya no va a poder tener una familia, ¿cierto?
Entonces viene justamente el destrozo de la célula más importante de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, esto no es nada nuevo. Esto ya está escrito hace muchísimo tiempo atrás. La cuestión es saber identificar lo que es lo que hacemos. Entonces, como respuesta a su pregunta, Elvis, realmente tenemos que empezar a retroceder, ir hacia atrás y saber qué era lo que funcionaba antes con los hogares, ¿cierto? Y volverlos a traer al presente. Interesante, Verónica, este punto. Y otro punto, digamos, fundamental que usted ya lo ha abordado, no sé si indirecta o directamente, pero es el tema del aborto, ¿sí? Es un tema bastante complicado, complejo, y que está en disputa en muchos países. Recién veo que en México, estaba revisando algunas noticias en Twitter, y veo que en México Se han impedido que rechazaron, se implemente la legalización así es. del aborto. Y bueno, esto también ya es una ola, de alguna manera, que viene desarrollándose ya desde hace muchos años y que se viene exigiendo de parte de las feministas radicales, donde que ellas piden principalmente por dos o tres motivos. Uno, el tema de violación, ¿sí? Cuando haya violación, ellas plantean que haya un aborto. Cuando haya deformidades físicas en el feto, pues piden un aborto. Y por alguna otra situación que no recuerdo, pero son dos o tres motivos por los que ellas piden despenalizar el aborto. Y ante eso también hay movimientos pro vida al cual usted ha dicho que se adhiere, digamos, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos analizar el tema del aborto que prácticamente el primer país en el mundo que implementó esto fue la URSS? Sí, estamos hablando de 1920, 1925, con los inicios del comunismo y la URSS, y el primer país en América Latina que implementó el aborto fue Cuba en la década de los 60. Es Uh -huh. decir, que también tiene una cierta, parece que tiene también una cierta connotación, evidentemente, como usted ya lo ha afirmado, que es ideológica y política, Así desde es. el comunismo, desde el socialismo, desde el marxismo radical. En torno a esto, quisiera que profundice un poquito más y nos dé insumos para cómo entender esto y estar a favor o en contra del aborto. Uh -huh. Bueno, primeramente porque los seres humanos tenemos vida y dentro de los principios liberales clásicos está la defensa de la vida, libertad y propiedad. Y es en ese orden, ¿sí? Porque sin vida yo no puedo hablar de una libertad y tampoco podría hablar de una defensa a la propiedad privada, ¿sí? Entonces son tres principios, tres patas básicas que un liberal clásico jamás, ¿cierto?, va a dejar de defender. Entonces, la vida sobre todo. Entonces, partiendo de ello, entendemos de que el aborto es muerte. Véale por el lado que quieran verlo. Científicamente han dicho mil cosas de que el aborto no es vida hasta que se forma, hasta la semana 36, y se llenan de pretextos y se llenan de cosas y que quieren comprobar de que eso no tiene vida, de que eso es un objeto, que eso es cualquier cosa menos vida, ¿cierto? Y que mientras no salga del vientre y no hable o llore, no es un ser humano. O sea, mil cosas se tejen acerca del aborto, ¿sí? Para justamente poder justificar, ¿sí?, a la final, una ley de muerte, ¿sí? Porque yo no entiendo, hoy en día las feministas usan términos tan, como le digo, tan color de rosa, pero que a la final llegan a ser tan aterrantes, ¿sí? Porque ellas hablan justamente de un embarazo, interrumpir el embarazo. Yo me hago una pregunta. Interrumpir, yo puedo interrumpir la energía eléctrica, ¿sí? Aplasto un switch y la apago. Y cuando yo quiera, vuelvo a prenderlo, ¿cierto? Eso es una interrupción. Yo puedo interrumpir mi luz eléctrica, porque yo tengo la voluntad de poder hacerlo, ¿sí? Pero yo me pregunto, con el aborto, ¿cómo es que el aborto hoy lo practico y después de 2 días lo vuelvo a poner en actividad nuevamente? No, no es cierto.
no existe la interrupción del embarazo. Usted en el momento que se hace el aborto muere, hay muerte. O es que resucita la criatura, el bebé o lo que quieran ellas llamarlas, ¿no? Entonces, empezando por eso, ¿y qué piden ellas? El derecho a nuestra reproducción sexual. Eso es lo que ellas piden, ¿sí? ¿A reproducir qué? O sea, si una persona entiende y tiene la educación sexual de saber de que al unir el esperma con un ovario hay vida y ella no quiere estar embarazada, pues existen los métodos que tienen que ser practicados para no salir embarazada. ¿Sí? Hoy en día no me va a decir que no existen en el mercado tanto método que hay para no tener un embarazo no deseado. ¿Sí? Entonces se puede prevenir esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay justamente un embarazo no deseado? ¿Que puede pasar en una violación? Claro que sí puede pasar en una violación, pero también puede pasar en una noche de copas locas, como le llamamos nosotros en el Ecuador, y puede salir embarazada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y según lo que ellas piden en esa ley o en ese proyecto de ley, es el hecho de que ellas pueden, ¿sí? Acotar, digamos, a lo que está pasando o si tuvieron un embarazo, ¿sí? Por ejemplo, un embarazo en el cual tienen un término especial, ¿sí? Que nos lleva a entender que prácticamente es una, yo tuve un embarazo, pero yo no le di el permiso para que eyaculara dentro de mí, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cómo puede comprobar un hombre o un hombre puede comprobar lo contrario? ¿Sí? A eso ellas le están llamando que es una violación. Entonces, eh, pues si existe una violación y sale un embarazo, que puede pasar y ha pasado y seguirá pasando, ¿sí? Mientras no detengamos a los violentos, porque ellas hablan en nombre de la violación, pero yo hasta ahora no veo dentro de la ley o el proyecto que ellas presentan, por ejemplo, penalizar de manera más fuerte al violador. En ninguna parte de su programa de ley contra la ley del aborto por violación aparece eso. Entonces, tiene que pagar la culpa no el violador, sino aquella criatura indefensa, inocente, que no sabe ni por qué tiene que pagar con su vida. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, el ministro mexicano, porque, es decir, son cortados con la misma tijera, ¿sí? Todos aquellos que pertenecen a los socialistas del siglo XXI, como es AMLO, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, ¿sí? Es decir, tienen el mismo modelo, son copias todos los países latinoamericanos que quieren imponernos su agenda lobista, ¿sí? Es decir, piden exactamente igual. Ya Dios gracias, la Corte Suprema negó y anuló y hoy en día le dije, México dijo sí a la vida, sí, al derrochar, digamos, al votar todo ese proyecto totalmente aterrante. Entonces, cuando hablamos del aborto, dicen que por violación tenemos derecho las mujeres a abortar. Entonces, la cuestión es, ¿a qué le llaman violación ellas? Entonces, ahí, en las letras chiquitas, donde la gente no lee, ¿cierto? Están escondidas todos aquellos engaños que supuestamente ellas dicen que es por eso. Pero es decir, lo que están dando únicamente la herramienta a la mujer es que simplemente aborte cuando quiere, es legalizar el aborto. Y ellas dicen, no, no es legalizar el aborto. Sí, es legalizar el aborto. Porque inseminación no consentida. Ellas, eso es lo que utilizan esa frase, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, usted dice, ¿y qué es esto de la inseminación no consentida? Bueno, es eso, de que yo no le consentía al hombre que terminara o eyaculara en mí. Entonces, yo me pregunto, en una relación o en una violación, ¿yo debo aceptar o no, hablar con el hombre antes o no para que eso sea consentido o no consentido? Eso no es verdad, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo tener hoy noche cualquier cosa y mañana decir, yo no le consentí a ese hombre que eyaculara en mí, por lo tanto, puedo
abortar si tengo yo un embarazo de esa relación que yo tuve. Entonces, a la final estoy matando, ¿sí? Entonces, no es que es una ley, entre comillas, por derecho a derechos a su reproducción sexual o por salud, como lo quieren disfrazar. Yo digo, si hay embarazos por violación, existen otras cosas. Por ejemplo, el mismo hecho de que puedan mejorar el trámite de dar en adopción a los chicos, ¿sí? Tengo entendido que en el Ecuador se está haciendo o se está agilizando esta movida de poder adoptar, ¿sí? Que ese sería una solución, pero ¿por qué la solución tiene que ser la muerte? ¿Por qué la solución tiene que ser matar a los bebés? ¿Sí? Y cuando hablan de que el feto está mal formado, ¿sí? Es decir, ¿cuántos a lo largo de la historia de la humanidad, cuántos genios, ¿sí? Fueron justamente previstos dentro del vientre de su madre que iban a nacer con deformaciones o creyeron que tuvieron alguna atrofio en su cerebro? Genios, ¿sí? Científicos que han marcado la humanidad, que han sido, por ejemplo, en la música Mozart, ¿sí? Es decir, usted puede ver en el transcurso de la historia, es decir, que porque tiene una atrofio cerebral o ya no tiene derecho a la vida, ¿quiénes somos nosotros para decir que sí pueden hacer o no pueden hacer? ¿Sí? Es una locura. ¿Y todo en nombre de qué? De la salud. O sea, yo no conozco hasta ahora, ¿cierto? Una mujer que se haya sentido feliz después de hacer un aborto, porque eso sí es parte de una salud mental. El después de abortar, que eso es lo que ellas no miran. Ellas creen que el abortar a uno le hace feliz, ¿sí? Es decir, piden justamente a aquellas que no han sido madres, porque el momento que uno tiene un hijo en el vientre, ¿sí? Uno tiene, porque para eso a las mujeres han sido dada ese don maravilloso de poder dar vida, ¿no? Entonces, prácticamente si yo permito que eso pase en mi vida, yo no voy a quedar bien. Yo no he conocido ninguna historia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos testimonios de gente real, ¿sí? Que realmente ha abortado y las consecuencias psicológicas, mentales, físicas, realmente son un desastre. Es peor que la misma violación, o sea, ya por sí ya está violada, ya está maltratada la mujer, ya tiene un problema, ¿cierto? Pero le estamos cargando otro mayor al abortar. Entonces, realmente son cosas que uno debe ser consciente. Uno dice, sí, por violación, porque yo como mamá le violan a mi hija que tiene 12, 13 años y queda embarazada. Claro, aparte del terrible dolor que puede ser eso, ¿cierto? O sea, encima de eso, hacer que mi hija aborte, porque yo no sé quién va a ser, le estoy metiendo realmente en una prisión de culpas y de un daño psicológico más brutal todavía de lo que ya ha tenido por su violación, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dicen médicos, lo dicen personas especialistas en la parte psicológica y mental de las personas. Entonces, para ello, pues, así como conozco personas que han sido violadas y que tienen sus hijos y son mujeres que han salido adelante, muy chiquitas, ¿cierto? Sin embargo, en su mente o por su mente jamás se les ocurrió abortar a un hijo o a los padres de esa niña decirle aborta a ese hijo, ¿sí? Entonces, es mentira que eh, porque otra cosa que alegan el movimiento feminista que pide esta ley es el hecho de que esto se da justamente en la parte socioeconómica baja. Entonces dicen, son pobres y como son pobres, entonces ellas necesitan abortar. No es verdad. La tendencia a justamente y estadísticamente para el aborto es en el estrato social alto.
no es en el estrato social bajo, ¿sí? Las personas socialmente hablando pobres o de un estrato social bajo, ni siquiera piensan en el abortar. No están dentro de sus códigos éticos y morales pensar justamente en el aborto. Esto se da justamente en la parte donde la gente tiene dinero, ¿sí? Y la gente vive una vida desordenada, que es en su mayoría, y que justamente quieren la forma de vivir bien. ¿Y qué es qué cosa? Un aborto es lo más sencillo que pueda haber, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Entonces, realmente, si quieren hacer una ley, científicamente no comprueba nada de lo que ellas dicen. Médicamente tampoco, ¿sí? Entonces, si quieren buscar una justificación para poner una ley, realmente está muy lejos de saber realmente de lo que es función, pero que por salud o que por derecho a su reproducción sexual, es decir, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero, eso no entra. ¿Por qué? Porque yo ya no soy mía, adentro existe una tercera persona y esa es la mesa de discusión. Sí, ¿por qué? Porque yo no puedo decidir por una vida. Yo, dentro de mí existe una vida que ya no es mía. Entonces yo no puedo decidir por el hecho de que crece en mi cuerpo, pero eso es otra persona la que está dentro de mí. Entonces yo no puedo decidir en la vida de la otra persona, si vive o muere. Y ese es el punto realmente que discuten incluso entre libertarios. Por eso yo en ese momento te hice una aclaración, Elvis, que los libertarios por lo general pueden ellos estar de acuerdo con la parte de un libre comercio, de la libre empresa, que nosotros lo defendemos de igual forma, pero sin embargo ellos son pro aborto, son en su mayoría, están de acuerdo con toda esta liberación, ¿cierto? Por ejemplo, la legalización de las drogas, ellos están de acuerdo porque todo esto encierra esta agenda lobista de ideología de género, ¿no? Que también incluye dentro de los ODS de la ONU. Entonces, esto de la legalización de la marihuana, todo esto lo que se va hablando, eso es lo que contiene. Entonces, prácticamente lo que se habla de todo este tema es un tema amplio, pero a la final hay una sola consecuencia, ¿sí? Y la consecuencia es la división familiar, es el rompimiento del núcleo familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que conduce tanto el aborto, educación sexual, lo que es la legalización de la marihuana, porque hay una línea muy delgada, ¿cierto?, entre la marihuana y las drogas, ¿de acuerdo? Entonces, no es que es lo mismo, muchos dicen es que es lo mismo cuando no legalizaban el alcohol o cuando no legalizaban el cigarrillo, ¿cierto? Lo ponen en igual condiciones y no es verdad. ¿Por qué? Porque científicamente la marihuana destroza más neuronas, ¿cierto? Que el alcohol o el cigarrillo, ¿sí? Y eso es médicamente. Entonces, hay una línea demasiadamente fina entre el que fuma marihuana y el que se hace adicto a una droga, ¿sí? O cualquier, claro, o cualquier cosa que se hable por droga, ¿no? Entonces, es realmente un tema cultural, pero yo quiero insistir en algo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Sí? Y atrás es eso, es la guerra ideológica que Marx y Engels tuvo en su momento, ¿qué cosa? El destrozar el capitalismo. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque destruye la familia y está destruyendo en sí, está destruyendo el capitalismo. Gracias, estimada Verónica. Yo creo que ha sido algunos temas profundos realmente en estos temas que son tan polémicos en realidad y que como sociedad se necesitan unas ciertas visiones, diversas perspectivas, y usted nos ha dado una línea que por lo general no se aborda en algunos medios de comunicación y que sí quería por eso justamente fue que le invité a usted, seguramente posteriormente
invitaré también a otras personas que tengan diversas perspectivas sobre el tema, pero yo creo que dar la voz a una persona como usted, tan preparada y que ha estado involucrada en diversos eh, procesos de formación, se ha capacitado y conoce el tema, pues evidentemente es un punto a favor para que los amigos en las redes sociales conozcan este tema. Ya de alguna manera, para terminar, ya estamos sobre la hora. Agradecerle y espero que no sea que no sea la última que podamos dialogar, que podamos abordar otros temas que quedan pendientes. Y no sé, ¿cuál sería su último mensaje, su último, algo que quedó pendiente y que quería y que quisiera usted acotar en unos 2 o 3 minutos ya como un mensaje de despedida? Bueno, yo realmente al pueblo ecuatoriano lo que le diría es que estamos a las puertas de un nuevo año electoral, ¿no? Y que realmente la agenda que hemos tratado en esta noche, hay personas y hay candidatos que la apoyan, ¿no? Y el cual realmente debe tener cuidado de por quién se vota, ¿sí? Veo que el precandidato Jaco Peros, el señor Carlos Pérez, sí, es un precandidato a la presidencia del Ecuador, ¿sí? Y digo un peligro porque, claro, es una persona que apoya a la agenda lobista LGBTista, ¿sí? Es decir, él está de acuerdo con el matrimonio igualitario, está de acuerdo con el aborto, ¿sí? Y está de acuerdo con muchas cosas que, si bien es cierto, no es lo más importante dentro del área política, porque hay temas realmente más importantes que el tratar de la ideología de género, ¿sí? El Ecuador es más importante tratar temas en este momento económicos, tratar temas de salud, tratar temas realmente que implica la pobreza que está viviendo Ecuador, ¿sí? En este momento. Entonces realmente llega a tener un segundo piso la ideología de género. Sin embargo, no deja de ser importante saber de que se puede tener un presidente como el actual presidente que tenemos ahora y que prácticamente pide a su vicepresidenta que se haga cargo de toda esta agenda que sea introducida dentro del Ecuador, ¿sí? A través de qué, de sus programas y de todo lo que se tiene, como fue la alcaldía anterior en la ciudad de Cuenca, que a través de la alcaldía se metía toda este adoctrinamiento mental en las escuelas y en los colegios, ¿sí? Metiendo la ideología de género como agenda principal. Entonces, realmente, yo lo que diría, ecuatorianos, tengamos mucho cuidado, seamos conscientes. Realmente, yo sé que en su mayoría la votación suele ser más emocional y emotiva, ¿no? Pero para mí es un llamado y una responsabilidad saber de que necesitamos saber por quién votamos, ¿sí? Por quién votamos, sabemos de que hay gente que pretende el mismo continuismo, pretende la misma decadencia que hoy vive el Ecuador y la pobreza a la cual nos han sumergido los gobernantes, pero realmente los gobernantes están ahí porque son votados por nosotros, no están ahí porque cayeron del cielo. Entonces, realmente mi llamado es a que tengamos muy pendiente eso, que elijamos bien nuestros candidatos. Miremos bien aquellos que todavía siguen proliferando los buenos principios, los buenos valores, ¿sí? Que tenemos que hacer y justamente aquellos que nos den la libertad sobre todas las cosas, de poder elegir sobre nuestras vidas, ¿sí? De saber de que si alguien quiere hasta enseñarme cómo tengo que lavarme las manos, no es un Estado bueno y no va a ser un gobierno bueno, ¿sí? Lo único que buscan únicamente es el poder quitarnos la libertad de decidir, la capacidad de poder nosotros mismos levantarnos y hacer de nuestras vidas, de nuestros proyectos en sí que nosotros teníamos pensado. Nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas, no el Estado. Entonces, realmente miremos bien y pues suerte y éxitos para todos aquellos que nos han escuchado en esta noche y encantada de poder servirles, sobre todo con cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden pedirle a Elvis
Están mis redes, está por donde me pueden contactar. Cualquier información que necesiten, pues estoy a la orden para poderles servir. Buenas noches y pues y que tengan realmente una, una linda semana. Muchísimas gracias, estimada Verónica. Amigos y amigas, ha sido Verónica Abad. Ella es coach, también administradora de empresas, cuencana, que está residiendo en Buenos Aires, en Argentina. Pues le hemos invitado y nos ha dado esta importante entrevista. Ha abordado muchos temas quizás muy polémicos para la sociedad actual. Sin embargo, con una claridad de su visión, siempre nos va a dar un punto de vista para que cada uno de ustedes pues puedan tomar diferentes decisiones y posturas frente a estos temas que son muy importantes en la sociedad ecuatoriana. Pues amigos y amigas, la mayoría seguramente nos estarán viendo en Facebook, pues les invito a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, que es un canal especializado en psicología, pero que abordamos diferentes temas ligados a la política, a la sociedad, a la economía, entre otros temas, y estamos haciendo estos conversatorios, estas entrevistas con personas que nos den diferentes puntos de vista, siempre mostrar todo el abanico de perspectivas sobre diversos temas, permite que la gente pueda tomar sus propias decisiones y alinearse a la visión que más crea conveniente. Especialmente estamos llegando a la provincia de la Azuay, a los cantones o a la ciudad de Cuenca, de Gualaceo, de Chordelec, de Sixig, Paute, y por supuesto también en mis redes sociales estamos con gente que está en todo el Ecuador y fuera del país también. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo, pues gracias Verónica, ha sido un gusto y que no A sea la última ustedes, muchas vez, no gracias. sea la última vez. No, sí, encantada cada vez que me inviten. Que tengan Gracias. muy buena noche. Gracias a ustedes.